La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión.